Ya. Entonces, primero, antes de hacer el ejemplo de una directiva de atributo con outputs, vamos a hacer, tenemos que quedar algo más claro de inputs y outputs. Esto que vamos a aprender ahora es parte de la comunicación entre componentes que puede ver. Cuando queremos comunicar dos componentes Angular, podemos hacerlo de varias formas, por inputs, por outputs, mediante servicios, mediante variables locales o variables de referencia, como se llaman. Entonces, esto que vamos a hacer ahora, esta parte que les voy a indicar, eh, se, llaman, se llama interceptar la entrada de un input. Interceptar un input y cambiar el valor de entrada. Se llamaría de esa forma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Les voy a explicar. Es muy sencillo. No es muy complicado. Ya, entonces podemos trabajar en el componente test. Esto ya lo hemos creado hace tiempo, ¿no? Creo que todos lo deberían tener, los que han hecho sus tareas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el componente test? Solo tiene un input que se llama name nada más. Entonces, suficiente con esto. Esto nos va a servir mucho para hacer el ejemplo que quiero mostrarles ahora. Lo que vamos a hacer de nuevo, les repito, se llama interceptar la entrada de... Interceptar los inputs para cambiar el valor. Eso vamos a hacer ahora. Ya. Primero este test, debo fijarme si este componente test está declarado en mi módulo donde lo quiero usar, ¿no? Entonces me voy a fijar primero. Se llama test component. Yo lo quiero usar en este módulo del app module. Entonces no está aquí. Primero, si agarro directamente el selector de person y quiero utilizar en el HTML del app module, me tendría que dar error. ¿Por qué? Porque no está declarado en el módulo donde lo quiero usar. Esto tienen que grabárselo, siempre les va a pasar. Siempre a veces nos olvidamos instanciar lo que estamos usando, lo que vamos a usar dentro del módulo donde lo necesitamos, ¿no? Entonces, como necesito test component, voy a instanciarlo aquí, en el módulo donde lo voy a usar. Test component y me va a dar la ruta directamente. Y con esto ya está corriendo. Si vemos el ejemplo, ya está corriendo, ¿no? El test component. Ya, con eso ya lo tengo corriendo el test component. Y aquí teníamos un input que era el name. Al name le podíamos mandar cualquier nombre. Si queremos mandar, de nuevo para recordar, si queremos mandar directamente, que no, ya no sean, que no sean variables del TS, podemos escribir directamente aquí, ¿no? Y va a recibir el componente. Pero en caso que queremos, si queremos enviar variables del TS, tenemos que hacerlo con corchetes. Ya. Ya. Entonces, para que no nos olvidemos de esto, quiero enviar un input y voy a enviar un string que se llama scard igual. Ya. Con esto lo vas a reconocer igual como si fuera una variable, porque estoy poniendo entre comillas simples adentro. Ya. Hasta ahora todo bien. Ya tenemos instanciado el componente, le estamos enviando el input. Ahora vamos a ir al componente aquí. Ya. En este componente solo voy a mostrar el valor del input. Voy a borrar lo demás. Solo me va a mostrar. A ver, lo dejo el div para el border. Solo voy a mostrar el párrafo, ¿no? Con el valor name, nada más. Ya, listo. Mi componente test component es esto, lo que es esto, esta vista que se muestra encerrado en bordes rojo, ¿no? Y la entrada sería Ricardo. Ahora esto que vamos a avanzar es interceptar la entrada y modificar ese valor que vamos a obtener. Y esto se lo hace mediante get y set. Ya, a ver. Primero el get, probemos el get para que se entienda fácil. Si yo declaro un input aquí, el get tiene que tener el mismo nombre del input, ¿no?
Entonces en este caso mi input va a ser name y de tipo string, pero si quiero utilizar el get y el set, primero voy a usar el get. Se lo hace de esta forma. Voy a borrar esto. Recordemos que nuestra entrada se llama name, ¿no? Entonces eso no me tengo que olvidar. Entonces aquí seguidamente puedo escribirlo abajo, puedo escribirlo al costado. Voy a escribir get directamente para que lo reconozca. Una función, solamente es una función, ¿no? Pero esta función get tiene que tener el mismo nombre de la entrada, ¿no? Que era name, nada más. Y sigue funcionando. Pero ahora, si se dan cuenta, está devolviendo vacío. Entonces, ¿qué hago con esto? Estoy interceptando la entrada del input, que es name, pero le puedo asignar otro valor. Por ejemplo, aquí le puedo decir que return esta cadena. Y va a retornar esa cadena, tiene que retornar esa cadena. A ver, no está retornando todavía, porque nos falta implementar el set más, ya. Ya, primero el get. El get nos va a servir para obtener ese input, y el set es para modificar ese input, ¿no? Modificar ese input. Haremos la prueba de los dos. El set lo podemos escribir aquí abajo y tiene que tener el mismo nombre. El set y el name. Set name y get name. Ahora el set name obviamente tiene que recibir por entrada el input, ¿no? El input que está de la variable. Y el input puede ser cualquier nombre o puede ser el mismo. Podemos ponerle el mismo name. Y es que es de tipo string, ¿no? Ya. Hasta ahí si nos damos de cuenta, ya está funcionando nuestra vista. A ver, hasta ahí vamos a analizar el código. Nuestra vista ya está funcionando y está mostrando pura H. Es como si yo al principio teníamos el input name, que se llama una entrada de un input que se llama name, que es de tipo string. Antes solo era así, ahora lo vamos a cambiar así. Pero ¿qué estamos haciendo con este código del get y set? Solo estamos actuando sobre esta variable. Es como si, por ejemplo, en el HTML estamos imprimiendo esta variable name. Entonces al imprimir esta variable name va a llamar a estos dos. Al imprimir va a llamar al get, y el get, lo que devuelve el get va a mostrar la variable. Por eso está mostrando h aquí. Y el set puede modificar esa variable. Y cada vez que lo queramos usar es la variable input, va a llamar al get directamente y nos va a retornar ese valor. Entonces eso es lo que estamos haciendo. No estamos utilizando directamente el input de entrada, sino que estamos interceptando la entrada y le estamos dando dos métodos, se podría decir. Cuando queramos utilizar esta variable en el HTML, va a llamar al get y va a utilizar esta función. Y cuando queramos cuando ya hemos modificado la variable al momento de mandar la variable a través del input, ya ha entrado a este método set automáticamente, ya se ha modificado según lo que el código haga en esta parte. Ya, entonces vamos a continuar con esto. También para esto necesitamos se podría decir una variable intermediaria que nos permita modificar la entrada y utilizarlo en el get, ya que no podemos, como son métodos separados, no están enlazados en una sola a través de la variable name de entrada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a hacer una variable, puedo llamarlo una variable intermediaria entre las dos funciones para que cada uno se pueda escuchar al mismo tiempo. A ver, lo voy a poner guión bajo y name, que sea igual a string. Ya, eso va a ser mi variable intermediaria. Y entonces primero el get va a devolver esta variable nada más, esta variable this, que sería guión bajo name, ¿no? Para que nos demos de cuenta mejor lo puedo poner, con español lo voy a poner intermediaria, para que nos demos cuenta nada más. Intermediaria. Recordemos que esto está fuera nada que ver con el input, entonces lo voy a poner en otra parte separado y esto está de demás, ¿no? Así es.
declaro el input y abajo el name y el get, ¿no? Ya, entonces la variable intermediaria va a ser la que devuelva el get. Listo. Ahora el set, ¿qué va a hacer? El set, recordemos que va a setear nuestro valor, ¿no? Del que queremos utilizar en el input. Entonces vamos a setear solamente la variable intermediaria, porque esa variable vamos a devolver. Entonces solo coloco this punto, mi variable intermediaria, que se llama intermediaria igual. Le puedo quitar el slash. ¿Y qué va a ser igual? Este name es la entrada del input que estamos mandando al componente. Entonces puedo usarlo directamente name y me devolvería Ricardo. Ya, hasta aquí primero para que no nos compliquemos. Si vemos en el navegador tenemos el mismo resultado. Estamos mandando por el input Ricardo y estamos obteniendo lo mismo. Ya, pero es un poco diferente la sintaxis, ¿no?, que estamos utilizando ahora. Tenemos el mismo resultado, pero hemos hecho otras cosas aquí adentro en el input. Ya tenemos lo mismo. Primero la variable al entrar por el input, mi atributo name, que es un input, ha entrado al set, directamente al set. Entonces ese valor name que estoy mandando a Ricardo ha entrado aquí por este método set. Podemos colocar cualquier nombre aquí. En sí tendremos que colocar el mismo nombre del input, name. Vamos a hacer la prueba que si funciona con otro nombre. Entonces primero entra al método set, el input entra al método set, y aquí puedo asignar a la variable intermediaria. Hay que hacerlo con una variable intermediaria sí o sí para cuando queremos obtener ese input, ¿no?, cuando queremos usarlo. Entonces aquí mi valor entra por name, por el método set, lo asigno a mi variable intermediaria, y cada vez que quiera mostrar mi variable name, mi input name en el HTML, se va a llamar a este método getName, y este método getName está devolviendo la variable intermediaria. En sí tenemos el mismo resultado, pero aquí hemos utilizado el get y el set. Esto nos puede dar más ventajas porque, por ejemplo, nosotros solo hemos mandado aquí la palabra Ricardo, ¿no? Pero yo en el set puedo modificar mi entrada, ya puedo sumarle unas as, ponerle un espacio y ya lo modifico, ¿no?, la entrada. Estoy modificando mi entrada del input. Estoy interceptando la entrada. Esto se llama interceptar inputs, propiedades de inputs, y cambiar con un set, con el método set, y obtener con el método get. Se llama así. Si lo revisan o alguna vez les dicen, se llama así, interceptar las propiedades input de un componente y utilizar el método get y set. Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Al entrar al método set puedo aumentar cualquier cosa según mi conveniencia, y mi variable sigue siendo la misma, no name, pero al utilizar la variable name en el HTML va a llamar a este método getName. Entonces llama esto. Esto es más o menos como cuando nos hacemos una clase normal. Entonces en una clase normal siempre vamos a tener el get y set por cada atributo, ¿no? Es lo más común cuando queremos obtener un atributo de una clase, o cuando queremos setear un atributo de una clase. Entonces es muy parecido a eso. Tenemos la entrada name, pero para obtenerlo, para modificarlo, vamos a usar el get y el set. No podemos utilizarlo directamente la variable como tal. En este caso, si llamo a la propiedad input name, va a utilizar sí o sí el getName. No va a usar directamente el atributo name, que en sí ya estaría definido a través del nombre, ¿no?, getName y setName. A ver, vamos a hacer la prueba si cambiamos esto. Ya no da ahí. Entonces tiene que tener el mismo nombre. El get y el set tiene que tener el mismo nombre del input. Entonces mi input se llama name. Entonces mis métodos get y set tienen que ser los mismos, name. Y el set recibe, obviamente el input va a recibir el input. Puede modificar según lo que quiera. Y al utilizar este input name,
en el HTML va a llamar al getName. Vamos a mostrar también qué pasa en el onInit, ¿no? Mi atributo name, y vamos a ver si muestra ya. En sí, tanto en el HTML como en el TS, mi input name se está basando en este método getName. Está obteniendo lo que esto tiene. Y esto tiene según lo que hemos modificado cuando ha entrado la variable, ¿no? Input a la función del componente. ¿Quedaría alguna duda con esto o alguna pregunta, o tal vez algo no ha quedado claro? ¿O queda claro con este ejemplo? Esto ahora lo vamos a usar para hacer la directiva con outputs, ¿no? Vamos a hacer más fácil con esto. Si lo vemos de otra forma, esta parte sería lo mismo que utilizar el onChange. Recordemos que el onChange va a ejecutarse la primera vez, pero luego en el ciclo de vida del componente Angular puede volver a ejecutarse muchas veces. Depende si la entrada inputs de nuestro componente cambia. En este caso solo tenemos un input, ¿no? Si yo le mando aquí a través de una variable en el TS, cambio dinámicamente Ricardo, María, Juan, entonces cada vez que cambie el nombre va a entrar al ng onChange, ¿no? Esto ya hemos avanzado en la segunda o en la tercera clase, hemos avanzado cuando ha empezado el curso de Angular. Ya, entonces sería lo mismo que utilizar el onChange. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez que cambie nuestro input del componente va a entrar aquí, y sería muy parecido a utilizar este set, porque en el onChange, si detectamos cada vez que cambia el input, podemos ejecutar una función que nosotros queramos. Entonces es muy parecido a esto, pero esto es mucho, se podría hacer un poco más corto, porque no está lo está utilizando de forma directa el input, ¿no? No estamos utilizando en el onChange. En el onChange lo podemos hacer el ejemplo ahora. Tendremos que recibir el cambio del input, después y modificar directamente. Podemos modificar con una variable intermediaria igual directamente, y después asignar al verdadero input, ¿no? al verdadero valor del input. Hagamos esto más con el onChange, después ya así nos damos de cuenta más fácil. Pero primero en esto, como resumen, primero nosotros teníamos, vuelvo a repetir esto, aquí teníamos antes un input name, solo que decía string nada más, un input simple, ¿no? Ahora esta es la forma un poco más alargada. Si yo lo borro estas as, aquí, este código hasta aquí, va a ser lo mismo que esta línea de código. Pero esto es un poco más... tiene más cosas para poder manejarlo a nuestra conveniencia. Depende, ¿no? de lo que necesitemos. Entonces, como les vuelvo a decir, todo esto es lo mismo que esto. Y si yo le aumento una cadena de nuevo aquí, ya es diferente, porque yo estoy modificando el input de acuerdo a lo que necesito. Ya, entonces de nuevo, esta es la forma simple, y esto es un poco más, con más cosas, ¿no? ¿Qué queremos hacer aquí en esta parte? Esto nos quiere decir que vamos a vamos a llamar al input name, pero solo a través de los métodos get y set nada más. El set solo va a ejecutarse cuando el input cambie nada más, y el get va a utilizarlo cada vez que yo quiero usar este name, en este caso este name, ¿no? Porque tiene el mismo nombre. This name, si quiero imprimir este this name en el onInit, va a utilizar el get. Si quiero mostrar ese name en el HTML, va a llamar directamente a este get, a la función. Entonces eso es lo que estamos diferenciando. ¿Se entiende esta parte o no queda muy claro? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? Entonces nuestro componente persona va a tener un solo input, y el input va a ser Ricardo. Aquí lo estoy mandando con comillas, ¿no? Porque estoy encerrando entre corchetes, pero si no quiero mandar comillas, lo borro esto, borro las comillas y los reconoce como cadena, y directamente es como un texto directamente sobre el HTML. Y entonces mi input tiene
un input. Mi componente tiene un input name nada más. Este es mi componente test que tiene el input name. Antes solamente teníamos esto que está comentado, ¿no? Si teníamos esto que está comentado, solo mostraba el atributo, la variable name o el input name en el HTML con doble llave, mostraba, ¿no?, el input que le estoy mandando a Ricardo. En este caso le puedo mandar María y va a mostrarlo igual. Entonces solo con llaves y con escribir el input ya lo muestra el input, ¿no?, que estamos enviando. Ya luego, esto sería la forma que que hemos hecho por defecto, ¿no?, como hace varias clases. Pero ahora estamos avanzando, una forma más avanzada de manejar los inputs de un componente. Vamos a interceptar el input. Eso podemos decir eso. Estamos interceptando la entrada para darle para que sea más personalizado nuestro input. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya no vamos a utilizar este input de una manera simple, vamos a utilizarlo un poco más complejo a través de un get y un set. Ya. Para que quede un poco claro esto, voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Class persona. Esta persona tiene el atributo name, string, va a tener age, que es number. Esto es clásico de una clase, ¿no? El constructor. Ya, esto no nos interesa, el constructor. Si todos hemos avanzado programación, vamos a recordar que por cada atributo siempre tenemos que tener un get y un set en una clase, casi de manera obligatoria. Entonces tenemos en este caso vamos a tener un getName, una función getName que solo nos devuelve el atributo, ¿no? Return el atributo name, y la otra función sería el setName, que nos permite enviarle igual una string, que puede ser name igual, que sea string. Y aquí solo vamos a setear nuestro name original, que sería con el this, igual al name que le estamos enviando. Entonces estamos haciendo esto nada más. Con nuestro componente estamos haciendo esto. Tenemos inputs, pero vamos a usarlo ahora de manera obligatoria con el get y el set name. Con el get y el set. En este ejemplo de clase tenemos dos atributos y solo me hice los métodos get y set para el atributo name nada más. Entonces es como en el componente es como si yo estuviera restringiendo obligatoriamente. Para usar el atributo name voy a usar sí o sí el get name, y para modificarlo sí o sí tengo que usar el atributo set name. No puedo modificar directamente si instancio persona.name, no puedo modificar aquí directamente asignándole un nombre. Es mucho más, se puede decir que estamos restringiendo a través de dos métodos. Entonces si yo quiero modificar en mi clase, voy a utilizar sí o sí el setName aquí y le mando aquí el nombre que yo quiera, María. Y si quiero obtener ese valor name, tengo que utilizar sí o sí el método getName. Eso estamos haciendo en el componente, estamos restringiendo a dos valores, y solo con esas dos funciones vamos a poder usar. Entonces con esto yo creo que quedaría claro esto de lo que estamos haciendo. Es lo mismo. Teníamos la forma simple, pero ahora nos vamos a hacer un get y un set. Y vamos a obtener el valor del atributo name o el input name, como queramos llamarlo, solo a través de la función get. Y vamos a modificar ese valor del input solo a través del método set, ¿no? Eso quiero que entiendan. Primero aquí de nuevo si analizamos tenemos el mismo resultado. Yo he enviado al input María y estoy obteniendo María en la vista. Si descomento esto y borro este código, voy a tener lo mismo, María, María. Pero ¿qué es la ventaja de tener un set y un get y un set? Puedo modificar la entrada acorde a lo que necesite, ¿no? Entonces aquí estoy modificando, estoy interceptando en el input, se podría decir.
¿Queda alguna duda con esto? ¿Alguna duda más? Ahora vamos a usar esto para hacer la... Primero hagamos el on-change para ver un poco más cómo es la diferencia. Pero primero, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Creo que con el ejemplo de la clase del get y el set para cualquier atributo, entonces con eso creo que se entiende de una mejor forma, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo mismo pero con el onChange ahora. Y después les voy a dar tiempo para que implementen tanto con el input y con el onChange. Ya, entonces me voy a hacer otro input para no afectar a esto. Entonces primero tenemos un input name aquí y ahora le vamos a mandar un last name. Otro input pero de manera simple, que sería last name y de tipo string. Y este last name lo voy a mostrar en un párrafo. Last name, listo. Repito de nuevo, les voy a dar tiempo para que implementen este ejemplo. No es necesario que me sigan. Entonces en el componente tengo otra entrada que se llama last name. Le puedo enviar otro valor, ¿no? En este caso le voy a enviar mi apellido igual. Ya. Como vemos en el componente ya está mostrando. Tenemos dos entradas, name, el que estaba siempre ya creado. Ahora estamos aumentando el last name, que es otro input. Y lo he definido dentro del TS con input last name de tipo string. Ya, no está complicado hasta ahí. Ahora quiero hacer lo mismo que he hecho aquí, pero voy a hacerlo a través del onChange. Ya. Y entonces vamos a utilizar el onChange. Si vemos en la consola, esto ya hemos avanzado del ciclo de vida de los componentes, ¿no? Voy a borrarlos, solo necesito el onChange aquí. Voy a borrar todos las otras funciones porque no vamos a usarlo. Solo quiero el onChange y los demás, las interfaces tendría que borrar igual porque puede dar error. Hasta aquí sería. Ya. Entonces solo vamos a usar el input, el onChange. Ya. En la función onChange recibe como parámetro los cambios que ha habido en el componente de las entradas justamente. Y eso se lo define con... hay que recibirlo en la función, ¿no? Automáticamente aquí, dentro del onChange, ya me está llegando los cambios que ha habido en el componente, los nuevos inputs o los inputs de entrada. Entonces tengo que recibirlo aquí. Y ahora, a ver, les voy a mostrar cómo es esto. Ya. Entonces, lo que les decía es que automáticamente a través de la función onChange nos va a llegar el cambio que ha habido en el componente. Ahora lo vamos a verificar que nos llega. En sí nos puede llegar una variable de cambios, lo podemos poner en español, pero puede ser de cualquier tipo. Podemos poner any, pero para que sea un poco más limpio vamos a poner simple change. Simple change, que en sí vendría de importarlo del Angular Core nada más, ¿no? Entonces, cambios, me va a llegar cambios, una entrada cambios que va a tener... nos va a avisar qué inputs han entrado o qué inputs han cambiado en el componente. Entonces vamos a imprimir esto. Entonces imprimo cambios. Aquí, ¿qué me estás diciendo? Ya, a ver, creo que me estás diciendo, no sé si es el valor de retorno. Pero en sí está corriendo, sigue corriendo nuestro componente. Ya no hagamos caso a esta parte. Sigue corriendo nuestro componente. En sí lo que nos está llegando, ahora sí podemos ver qué nos está llegando. Está llegando un parámetro, se puede decir, de lo que está pasando en el componente, los cambios que ha habido. Entonces lo estamos imprimiendo aquí, onChange y cambios, ¿no?
On change, aquí vemos qué cambios ha habido. Y aquí automáticamente, como vemos, ya nos indica qué inputs tiene nuestro componente. Tenemos dos inputs, ¿no? El last name y el name. Y si vemos cada uno, nos dice tres cosas. El valor actual de ese input, si es el primer cambio, o sea, sería la primera entrada. Cuando hemos creado el componente, hemos mandado esos atributos de entrada. Entonces, en ese caso va a ser true esto. First change va a ser true. Y el valor previo, que sería en este caso en el de last name, le hemos puesto que es string, entonces por defecto está indefinido, ¿no? Entonces por eso el valor anterior era indefinido. En el caso del name, ¿qué tenemos? El valor actual es María, es la primera entrada así, first change es true, es como si ese momento que estamos creando el componente. Y el previo valor es indefinido igual, porque son las primeras entradas y nuestro valor solo está definido el tipo, ¿no? Por ejemplo, last name está string. Si yo le pongo un string por defecto, este previous valor no va a aparecer, puede aparecer esta A. ver, le he puesto por defecto al last name una cadena A, ¿no? Entonces si me fijo el last name, el previous valor tendría que ser A. A ver, vamos a ver, porque es un valor por defecto, tal vez no lo está tomando como tal. Last name, si no lo está tomando como tal, está tomando solo las entradas, entonces esto no nos funciona. Solo va a tomar las entradas ¿qué entrada ha llegado antes? Si es la primera entrada va a ser indefinido, si es la segunda entrada ya, ahí va a mostrar el anterior, qué era anteriormente. Ya, vamos a hacer la prueba eso más. Y entonces, como les decía, el valor actual, el first change, tenemos por cualquier variable que queramos utilizar según lo que necesitemos, podemos hacerlo en el onChange. Y en este caso queremos hacer lo mismo que tenemos aquí con este input, ¿no? Tendríamos que recibir el valor de cambio, o en sí tendremos que recibir el input y aumentarle esta cadena y volver a asignarlo al verdadero input, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos eso? Para solo restringir mi valor a la variable que necesito, last name, voy a poner chain cambios.lastname y .current value, puedo poner current value. Así puedo restringirlo solo a la variable que necesito nada más. Entonces puedo poner un if. Primero puedo verificar, este cambio lo voy a poner en inglés, solo para poner en español, no para mostrarlo. Puedo ponerle changes nomás, que sea en inglés. Changes. Entonces verifico que vea cambios, después puedo poner un i, que verifique el punto, el last name, que exista, porque si no existe ese valor puede dar error. Changes, last name, sería mi input. Después voy a verificar que exista el current value, ¿no? Sería change last name y que exista el current value. Listo, con eso ya lo tengo restringido, y si imprimo aquí, me va a imprimir cuando vea una entrada en el input a través de la variable del input last name. Cuando exista last name ya me va a entrar esa función. Y si verificamos, aquí ya me está entrando correctamente y puedo imprimir directamente el valor actual de last name, que en este caso sería mi apellido, ¿no? Pari. Ya, entonces si quiero hacer lo mismo que esto, tendría que agarrar este valor primero, puedo ponerlo en una constante, digamos aux, puedo asignarle aquí, no sé, pura as, y aquí lo concateno mi entrada y lo voy a asignar al input verdadero, que sería last name, ¿no? Mi variable auxiliar aux, y tendría que tener lo mismo que tengo con el input aquí, pero a través del onChange. Si cambio el input, puedo cambiar el apellido y el nombre del input en el componente, y en los dos casos va a aparecer en el caso del apellido va a aparecer con as, y en el caso del nombre va a aparecer con as. Ahora hagamos la prueba de eso.
Voy a cambiar en tiempo real estos dos. A través de un clic nada más. A través de un botón y un clic. Entonces me hago un botón. Change name. Name, last name. Y al hacer clic que cambie estos dos valores. Tendría que hacerme igual una variable, ¿no? Para que pueda cambiar mediante la variable. Y entonces primero me voy a hacer una variable name y una variable last name para enviarle. Una variable name que empiece en María y otra variable last name que empiece en cualquier apellido. Ya. Entonces aquí ya tengo la variable name. La variable last name sería Pari. Ahora esas dos variables voy a cambiar en tiempo real con el clic para ver esto cómo se está modificando cuando entra el componente. Aquí tengo last name, ya name. Aquí creo que es el error por el botón, vamos a verificar. Sí, está bien. Entonces al hacer clic voy a cambiar mi variable name a María y puedo ejecutar dos líneas de código aquí separando con punto y coma. El last name va a ser igual a, puede ser Gutiérrez. Ya. Entonces al hacer clic en change name y last name voy a cambiar los inputs, ¿no? Y si nos damos de cuenta ya han cambiado los inputs aquí, pero nuestras cadenas que hemos agregado interiormente dentro del componente está funcionando normalmente. Ya, entonces para resumir esto, hasta aquí ya terminado el ejemplo, les voy a explicar ahora un poco más detallado y luego les doy tiempo para que hagan lo mismo. Primero nuestro componente persona tiene dos inputs, un input name y un input last name, y cada input estamos enlazando a una variable en el TS que se llama name y last name. Le estamos dando valores por entrada, ¿no? De inicio. Luego con un clic estamos cambiando la variable name y la variable last name a otros valores. Entonces al cambiar estas variables obviamente se va a enviar otros inputs al componente persona, ¿no? Hasta ahí ya está sencillo. Ahora vamos a analizar lo que está dentro de test component. Primero la forma simple de enviar un input era esta que está comentado, pero luego hemos visto esta forma un poco con más cosas acorde a lo que necesitamos. Entonces esta forma solo era interceptar el input a través de un get y un set. El set va a ejecutarse al entrar el valor al input y necesitamos una variable intermediaria, lo hemos llamado, donde vamos a asignar el valor de entrada del input name y lo estamos sumando una cadena, ¿no? Podemos sumarlo pura as para que nos demos cuenta, y el get va a ser el que va a recuperar la variable intermediaria directamente. Entonces esto hemos visto un poco con más calma. Luego hemos hablado de que esto sería lo mismo que manejarlo en el on-chains, y hemos hecho un ejemplo para cada input, uno manejando con esta forma con get y set, y la otra forma haciendo la misma modificación pero a través del on-chains. Aquí podemos poner lo mismo, las as, la misma cantidad. Entonces la primera forma era esta que hemos hecho para el name, y la segunda forma para lo mismo pero con el on-chains. Con el on-chains ahora hemos visto que el on-chains va a recibir un atributo, un valor de entrada, y en ese valor de entrada van a estar todos los cambios que ha habido en los inputs al crearse o al cambiar el input. Entonces en este caso primero hemos verificado que los cambios existan para que no salte error, podemos decir. Hemos verificado, luego hemos verificado el last name, que exista ese input que quiero modificar a mi gusto, y luego hemos verificado que exista el valor, ¿no? Que exista el valor del current name, solo para que no salte error, se puede decir. Recuerden también que el if se va a ejecutar en forma, cuando entramos a un if
cuando entramos a el código entra a un if, se ejecuta primero la primera es restricción, luego esto y luego el tercero. Entonces si falla esto ya automáticamente sale del if. Entonces cuando hagan esto, ese tipo de, se puede decir restricciones, distintas restricciones para un if, coloquen el que es más importante al principio, ¿no? Para que si no cumple este se salga del if y que no haga uno por uno de estos. Entonces eso como consejo. Luego en el onChange hemos recibido este valor actual, cousin_value, lo hemos guardado en una variable auxiliar y eso lo hemos seteado a nuestro verdadero input, que es el last name, ¿no? Y en sí con hacer esto hemos obtenido el mismo resultado que esta forma, con el get y con el set. Ahora cuando cambian nuestros inputs, obviamente cuando cambia el input aquí en el name, va a entrar directamente al set, entonces lo va a sumar automáticamente estas letras as. Y en el caso del onChange, igual cuando cambia el input, automáticamente a través de este if que estás restringiendo, va a entrar directo, va a sacar directamente el last name. Cada vez que cambia el input, obviamente va a entrar aquí. Entonces aquí estoy modificando a mi conveniencia, ¿no? Según la entrada del input. Y en este caso solo me interesa el input last name. Les puede interesar más inputs de nuestro componente y pueden hacerlo de varias formas, ¿no? Según lo que necesiten. Entonces con estas dos formas estamos demostrando que podemos hacer lo mismo con el get y set o con el onChange, se podría decir, para interceptar el input de nuestros componentes. Entonces si yo doy clic aquí, voy a tener el mismo resultado, María Gutiérrez, pero con las as por delante, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a acabar el ejemplo y les voy a dar 15 minutos para que implementen este ejemplo. Luego vamos a continuar con el... ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Vamos a continuar después con la directiva del output y se va a entender más fácil porque ya hemos avanzado esta parte. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna duda o ninguna pregunta? Ya, espero que se haya entendido esta parte. Parece un poco medio confuso, pero no es tanto. Ahora quiero que lo implementen y a medida que lo implementen se van a dar de cuenta. Aquí hemos utilizado get, set y aquí estamos usando lo mismo. Estamos haciendo lo mismo pero a través del onChange, ¿no? Porque esto detecta cada cambio de input de nuestro componente. Y esto de igual forma va a detectar cada cambio del input de nuestro componente. En este caso el set. Ya, entonces les doy 15 minutos para que hagan este ejemplo y cualquier duda me consultan nada más. Una directiva que tenga outputs, ¿no? Un output va a tener. Vamos a hacer una directiva de atributo. Recordemos que las directivas de atributo pueden modificar los estilos del componente o el comportamiento nada más, pero no la estructura en sí. Ya, entonces primero me voy a declarar una directiva. Le puedo colocar cualquier nombre. Entonces hago clic derecho en app, Angular Generator, directive, y le puedo colocar cualquier nombre, ¿no? ngFocus lo puedo colocar. ngFocus. Ya. Ya está bien, podemos colocar cualquier nombre. ngFocus lo voy a colocar. Y lo arrastro dentro de mi carpeta directivas. Luego voy a verificar el módulo que se haya importado correctamente. ngFocus directive, pero está mal la ruta. Aquí sería directives. Y con eso se arregla. Entonces he creado la directiva, he verificado que esté importado correctamente en el módulo. Y ahora voy a trabajar sobre la directiva. En esta directiva vamos a usar el host listener que hemos visto ayer. En sí el decorador host listener que se lo declara, que se lo escribe de esta manera, host listener. Este host listener se lo escribe igual forma, al igual que el input output, ¿no? Con una arroba por delante, solo son decoradores de estos. Pero ahora vamos a ver el host listener. El host listener nos dice que va a escuchar cualquier evento del DOM y nos va a permitir ejecutar una función al escuchar ese evento del DOM.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le ponemos paréntesis, aquí le decimos qué evento del DOM queremos escuchar. Luego de esto podemos definir aquí abajo o al costado del host listener la función que queremos ejecutar cuando el evento suceda. Entonces yo le puedo colocar aquí por ejemplo, click. Vamos a escuchar el click. Cuando se da un clic afuera del elemento, le podemos poner click outside sería, ¿no? Outside, que sería clic afuera. Ya, entonces mi nombre de la función va a tener eso, click outside nada más. Entonces el host listener va a escuchar este evento que le voy a poner aquí y va a ejecutar esta función. Y el evento va a ser el click que se dé en el DOM. Tiene que ser en el DOM, en la aplicación entera, porque vamos a escuchar si el click se da fuera del elemento HTML o dentro del elemento HTML. Entonces por eso debemos escuchar el click dentro de toda la aplicación. Entonces eso hacemos escribiendo document click. Esto me dice que va a escuchar el click en todo el DOM, ¿no? En toda la aplicación. Primero voy a imprimir esto, console.log, y aquí imprimo, puedo imprimir CL, que me simboliza el click, ¿no? Con esto ya está escuchando, esta directiva ya está escuchando el click en el DOM, y al escuchar el click en el DOM, ya sea afuera o adentro del componente, está imprimiendo esta cadena. Entonces hago la prueba de esto. Mi directiva se llama app-ngFocus. Ya lo puedo utilizar en el app HTML porque ya está dentro del módulo. Entonces si me hago aquí por ejemplo un div con pura des, aquí no está renderizando, esto lo puedo borrar. Aquí algo ha pasado, no está renderizando bien, voy a refrescarlo. Creo que es porque ahora estamos usando directamente en el TS, el HTML. Ah, sí, gracias, casi me confundo. Entonces tengo que arreglarlo. Esto era para que todos puedan ver el código, ¿no? Esto sería app.html, sería lo mismo que esto con el HTML, ¿no? .html. A ver, template URL y una coma aquí. Listo, ya lo tenemos. Entonces me hago un div aquí con pura des, y si le pongo la directiva que hemos creado ahora, app-ngFocus, tiene que imprimir una cadena cada vez que yo le dé clic al DOM, no importa dónde, en la consola me va a imprimir. Y si ven, si yo le doy clic al DOM donde sea, me está imprimiendo. Ahora lo que queremos hacer es detectar el clic si está fuera del elemento o dentro del elemento HTML. Aquí le voy a poner unos estilos de border para que se note cuál es, si estamos dando clic afuera o dentro del HTML. Solo un border le voy a colocar, un pixel solid, y puede ser green. Con eso tengo un border green. Esto lo voy a borrar porque no necesitamos, solo vamos a tener esto. Entonces el clic puede ser dentro o fuera del elemento. Ya, hasta ahí está simple. Ahora el código dentro de la directiva. ¿Qué código tengo que tener? Como les decía, después del host listener, el host listener nos permite enviar parámetros igual para nuestra función que estamos declarando aquí continuamente. Entonces vamos a enviar el event y el event target, que tendremos que escribirlo siempre con signo de dólar, ¿no? Pero encerrado entre comillas. Puede ser el event, y el otro atributo que vamos a enviar, el que está seguido a esto, va a ser el mismo, pero enviando un nivel más adentro, ¿no? Se podría decir, vamos a enviar el event.target. Es como si enviáramos lo mismo, pero como si ya entráramos un poco más dentro del objeto event y enviáramos eso para que lo manejemos más fácil. Entonces en nuestra función tenemos dos entradas, el event y el event target. Podemos nombrarlo de cualquier forma, event y el event target. Pueden colocarle cualquier nombre, solo son entradas. Dos entradas, event y event target. Hasta ahí ya tenemos las entradas del evento click, ¿no? Del DOM. Ahora el event target nos va a dar si
en sí nos va a dar el si nuestro eh, si nuestro elemento HTML contiene este target, este indicador. Lo vamos a imprimir aquí. Vamos a imprimir el event y el event target. Y veamos qué hace ahora. A ver, son muchos datos, ¿no? El event target debe ser mucho porque nos va a dar nos puede dar los divs, otras cosas. Ya. Entonces lo dejamos ahí por ahora. Ya, ¿qué más necesitamos? En una directiva de atributo tenemos que hacer referencia al elemento HTML donde estamos declarando la directiva. En ese caso eso lo hacemos a través del constructor. Si recordamos, ayer hemos puesto private el, y lo que nos permite es referenciar al HTML es el element ref. Si recordamos la clase de ayer, entonces el element ref se importa del Angular Core y nos va a sugerir automáticamente aquí element ref, y con esto ya tenemos acceso al div. En sí estamos utilizando un div aquí para la directiva. Entonces con esto en el constructor ya tenemos referencia a este div, y ahora podemos verificar si el click está fuera de ese div o dentro de ese div, y según eso mandamos un output. Ya. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Si queremos verificar si ese click está dentro de ese HTML o fuera, tenemos que usar este element ref, y lo hacemos de esta forma. This el, que sería el elemento, punto native element, nos sugiere aquí. Después, dentro de ese elemento nativo, voy a verificar si contiene el target, ¿no? Content sería contains. No nos sugiere, a ver. Contains, no nos sugiere. Lo voy a escribir contains. Y aquí le vamos a pasar el target del elemento. En sí, el target es lo que, cuando hago un clic, nos va a devolver ese target, sería el indicador donde estamos dando el clic. Ya sea que estemos dando clic en un span, en un botón, esto nos va a devolver ese target, ese indicador. Si damos clic encima de un botón, nos va a devolver el elemento HTML del botón. Y en el caso del div, nos va a devolver el div, ¿no? Con eso nos vamos a dar cuenta si el div está dentro del elemento HTML. Entonces, dentro de contains le tengo que mandar he escrito el código dentro de otro lado, ¿no? Y entonces voy a copiar de nuevo esto. Tengo el element ref y me faltaba esta línea, el focus, ¿no? Aquí dentro del host listener, como ya tengo mi referencia al elemento HTML, voy a verificar a través de native element y contains, y le voy a mandar el event target. Esto me va a decir si el click está fuera o dentro del div, y lo puedo imprimir directamente también para mostrarlo, que en sí va a ser true o false, ¿no? Lo vamos a imprimir directamente esto aquí, así nos ahorramos. Entonces, si le doy clic afuera, lo voy a refrescar esto porque sigo imprimiendo el anterior. Si le doy clic afuera, tiene que decir false, ¿no? Y está dando false. Si le doy clic dentro del div, tiene que ser true. Entonces está funcionando como yo quiero. Si le doy clic afuera del div, es false. Si le doy cualquier clic adentro, va a ser true. Entonces con esto ya estaríamos acabando nuestra directiva. Vuelvo a repetir, para hacer referencia al elemento HTML, generalmente siempre una directiva de atributo va a recibir un element ref en su constructor. A través de esto hace referencia, tiene acceso al elemento HTML donde se está declarando la directiva. Luego estamos usando el host listener, que nos permite escuchar cualquier evento del DOM. Estamos escuchando el click en cualquier parte del DOM, pero estamos verificando a través del event target del evento y a través del element ref si el element target está dentro de nuestro elemento, en este caso el div, ¿no? Entonces eso hemos hecho hasta ahora, nada más. Esto puedo borrarlo igual, ya no estamos. Ya, entonces hasta aquí tengo si es true o false, si estoy dando el clic afuera o dentro del elemento. Ahora, según esto, si doy clic afuera del elemento, voy a enviar un output.
y si doy clic adentro, no voy a enviar nada, solo voy a enviar un output cuando dé clic fuera del elemento HTML. Esto les puede servir, por ejemplo, si nosotros estamos manejando, si ustedes tienen un drop down para este div, cuando den clic afuera del elemento HTML, el drop down se puede cesar automáticamente, o pueden cambiar de color incluso el div, ¿no? Cuando den clic afuera del elemento. Y entonces, como eso es true o false, solo tendría que hacer un if nada más, ¿no? Esto puedo guardarlo en una variable constante aux, en sí que me está diciendo el true o false del click, y según el click voy a mandar el evento, el output. Entonces el output sería, si el click está fuera del div, voy a enviar un output. Y esto del output no es otra cosa de lo que ya hemos avanzado. Arroba output, podemos decir send data, aquí nos faltan los paréntesis, send data que sea igual a new event emitter, no tiene que emitir un evento, event emitter, y lo cierro, y puede enviar cualquier dato, ¿no? Entonces cuando se haga un clic afuera, yo voy a usar este output que me acabo de hacer, sería this.send.emit, y aquí le puedo mandar los valores que yo quiera, puedo mandar un array, una cadena. Se hizo clic afuera, puedo enviar, aunque no voy a necesitar este valor. Entonces con esto concluye nuestra directiva. Ahora vamos a usar un ejemplo. Si hago clic adentro, es true. Algo está pasando aquí, a ver, voy a refrescar la vista. Output, estoy declarando bien, send data. Si veo, tiene que ser la misma funcionalidad. Está bien, solo se ha colgado por el código que estamos haciendo. Dentro del div es true, fuera del div es false, ¿no? Ya, ¿cómo verificamos este output? Ya lo está haciendo en la directiva. Solo tenemos que escucharlo nada más, ¿no? En sí el output ya está aquí en la directiva. Tengo que poner doble... Puedo poner paréntesis, y el output se llamaba send data, ¿no? Entonces ese sería nuestro output en la directiva, y se lo declaro de la misma forma, como un output normal. Y aquí declaro cualquier función o lo que yo quiera hacer, ¿no? En este caso, para ver el resultado tendría que cambiar algo. A ver, puedo utilizar este name, quiero imprimir este name dentro del div, y aquí voy a cambiar el valor del name, no más cada vez que se haga clic afuera del div, ese name va a tener otro valor, que tenga un valor de pura as. Ahora si probamos, clic dentro, no hace nada. Si doy clic fuera, tiene que cambiar el nombre, y cambia, porque ese output nos está avisando que se ha dado clic afuera, y yo estoy utilizando eso según lo que me conviene, ¿no? En este caso estoy cambiando el valor que estoy imprimiendo dentro del div. Entonces con esto vamos a concluir una directiva de atributo, pero con output, ¿no? Y según lo que les convenga. En este caso yo lo estoy usando para cambiar doy clic adentro, no pasa nada, pero si doy clic afuera va a cambiar mi variable. Incluso puedo aquí de nuevo setear, si doy clic adentro, que vuelva a mi variable original, y si doy clic afuera, que se cambie la variable. Algo más antes de terminar este ejemplo. Ayer hemos avanzado que podemos simplificar los nombres de las directivas y los inputs o los outputs. ¿Cómo hacemos esto? Dándole el mismo nombre al output, en este caso. Entonces le voy a dar el mismo nombre al output que el nombre de la directiva, ¿no? En este caso es app.ngFocus. El output tendrá que llamarse app.ngFocus, y al enviar el valor tendrá que utilizar el mismo, ¿no? Porque ya estoy cambiando el nombre aquí. Y va a funcionar de la misma forma. A ver, algo está mal aquí. app.ngFocus, está bien. A ver, voy a refrescar. Tiene que funcionar de la misma forma que está funcionando antes. True, false. Ya. Aquí no lo está reconociendo el output.
A ver si le pongo público tal vez. Ya no está reconociendo. La idea de esto es simplificar el output. Ahora, ¿qué pasa si lo junto esto? Ah, ya. Como no está, como estamos cambiando nuestro output, obviamente tiene que cambiar nuestro output en la directiva, ¿no? Ahora va a funcionar de la misma forma. A ver, voy a refrescar. Es refrescado. Adentro no pasa nada. Cuando hay afuera, cambia la variable, ¿no? Está funcionando de la misma forma, pero esto se puede simplificar cuando tenemos el mismo nombre de la directiva y del output. O puede ser un input, ¿no? Y lo simplifico solamente borrando el nombre de la directiva, porque ya estarías reconociendo tanto en el output, ya estás reconociendo el nombre de la directiva y el output como tal. Entonces, si pruebo de nuevo este ejemplo, adentro no pasa nada. A ver, voy a refrescar. Clic adentro no pasa nada y doy afuera, cambia el nombre de la variable, ¿no?